Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a ECO, con motivo del 27 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. El pasado mes de noviembre se publicaba un estudio de la PA, la plataforma antidesahucios, de la PA y de Enclave de Evaluación, una red de consultores solidarios acerca del impacto de los desahucios en la infancia. Te quedarás en la oscuridad, se titula el estudio. Una frase que expresaba Daniel, de 6 años, uno de los niños que participó en el estudio y que se encuentra al borde del desahucio, que decía que tenía miedo a quedarse en la oscuridad y en el olvido. Dejadme que os lea una pequeña frase que contenía este estudio. Decía: algunas familias comían solo bocadillos porque ya no tenían luz para cocinar y todo lo que podían ganar lo destinaban al pago de la hipoteca contraída. Incluso en momentos de especial frío o calor vivían periodos largos sin luz eléctrica, con los consiguientes problemas de almacenamiento de los alimentos que ello implicaba en verano o los problemas de salud a los que se exponían en invierno. Bien, pues en la presente situación de emergencia social, en la que también los niños y las niñas son muy conscientes de cómo les afecta la pobreza energética, hemos vuelto a tocar nuevamente récords en los precios de la electricidad. ¿Cómo se puede regular ese mercado energético para que los precios no sean de los más caros de toda Europa con esta incidencia social? ¿O qué tiene que ver el oligopolio en nuestras vidas cotidianas? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer a nivel público y privado para hacer frente a este problema? Bien, pues de todos estos temas queremos hablar hoy aquí en ECO, y para ello tenemos unos invitados que, como siempre, nos van a ir permitiendo desgranar cada uno de los elementos que os hemos preparado. Paso inmediatamente a presentarlos. En primer lugar, tenemos a Marta Victoria Pérez, ingeniera aeronáutica, doctora en energía solar y miembro del Observatorio Crítico de la Energía. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Un placer. Y también está con nosotros Coté Romero, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y codirectora de ECOO. Muchas gracias, bienvenida. Encantada de estar con vosotros. Y por último tenemos también a José Luis Sancha, autor, profesor de Economía y también autor de este libro, Presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas, la Universidad Pontificia Comillas, publicado en 2016, que os recomendamos para entender muchos de los elementos que vamos a tener aquí. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muy bien. Pues si queréis, lo que vamos a hacer en primer lugar es irnos a la calle, a ver qué piensa la ciudadanía, a ver qué piensan las personas que nuestras compañeras Rosario y Enar salieron a preguntar acerca del precio de la electricidad y de dónde viene reflejado la factura. Vamos a verlo y enseguida empezamos con el programa. El aumento del precio de la luz en plena ola de frío ha hecho saltar las alarmas en la sociedad española. Se vuelve a abrir el debate acerca del mercado energético y sus características. Nos preguntamos si la gente a pie de calle entiende la factura de la luz. Hoy en ECO TV debatiremos acerca de lo que hay detrás de la pobreza energética. Queríamos preguntarle si usted entiende la factura de la luz en el momento que la recibe. No, nunca la he entendido. Normalmente no la comprendo y la he mirado varias veces. Porque como te ponen tantas cosas, pues hay cosas que a veces dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Y esto qué es? Hay que hacer un máster para entender la factura de la luz. Yo creo que está hecho con idea. Para que no entendamos nada, nos siguen robando y robando. ¿Qué tipo de tarifa tiene contratada? Una tarifa plana en que tengo todos los meses la misma. Si me paso del consumo que tengo contratado, entonces ya ahí me cobran los vatios, ya no me acuerdo ahora lo que me cobran si me paso de esa tarifa. Con lo básico, para lo básico de una casa. Tarifa máxima, 5.500. Creo que es una que se consume bastante menos y se paga un poco menos. ¿Sabía usted que en su factura de la luz paga costos adicionales o diferentes? Sí. Pago el costo de lo de Castor, sé que pago el costo del almacenaje de... Sí, porque estoy puesto al día. Hay un 6%, que lo he oído ahora en la tele, hay un 6% que es añadido de gastos de no sé qué. O sea, es que no lo saben ni de qué. Si el servicio se cumple, se vale que aumenten los costos. Todo tiene un costo y hay que pagarlo. Supongo que bueno, hay que mantener otras cosas y se cobra de ahí también. Pues que no sé lo que pago.
esto, lo otro, que es que no sé lo que pago, el consumo, la potencia, el no sé cuántos, que es un robo total. ¿Qué opina que el precio de la luz aumente justo cuando hay una ola de frío? No, a mí me parece injusto, porque por la ola del frío yo, aunque se consuma mucho más, no veo ningún motivo para subir esas tarifas. El tiempo está mal, que es cuando más necesita, es cuando más lo suben, no tiene sentido ninguno, se da de bofetadas. Me parece un robo manifiesto que utiliza el gobierno para recaudar y a la vez pagar favores de los muchos que debe. ¿Ha notado algún tipo de acción por parte de la clase política, si los políticos han hecho algo para tratar de normalizar esta situación? De momento nada. Yo creo que los políticos pasan un poco de todos los problemas, para mí. Ahora hayan llegado a un acuerdo para bajarlo, pero claro, ese acuerdo resulta que ahora va a tardar 3 meses en aprobarlo entre el PSOE y el PP. Hasta que se dé el visto bueno a eso pasan 3 meses, que es cuando ya estamos en el mes de mayo, en el mes de junio. Y entonces, claro, pues es ya que lo que importa ahora solucionarlo ahora mismo, pues no lo han solucionado. Siempre van a favor de las empresas, nunca van a favor del consumidor. Casi nunca. ¿Por qué? Porque les conviene a todos los niveles entre ellos. Hemos escuchado lo que la gente en la calle opina. Vamos a darle voz a nuestros expertos en la mesa de debate. Bueno, magnífico reportaje, Rosario Henar, la verdad. Un máster para entender la factura de la luz. José Luis, ¿qué te parece? Bueno, es lo que refleja, este reportaje refleja la realidad. Las encuestas lo que afirman es que efectivamente la gente no entiende la factura de la luz, quizá más de la mitad, aquí prácticamente todos, por lo que hemos visto. Y eso es malo porque, como algunos dicen, genera desconfianza, porque uno cree que le van a engañar, claro, cuando no entiende una cosa que tiene que pagar, pues me están engañando, ¿no? Es muy negativo. Coté, Bueno, ¿qué te parece lo que decían? Decían 6% que pago de no sé qué, ¿no? Claro, exactamente. Hay un desconocimiento total, pero hay un desconocimiento total porque es un sector que está diseñado de una manera absolutamente aposta, de una manera opaca y poco transparente, porque no es porque la gente no tenga conocimiento, se genere desconfianza, sino porque realmente es un modelo que permite una permanente transferencia de renta de los ciudadanos a las grandes corporaciones con el consentimiento del gobierno de turno. Marta. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que decían los compañeros, ¿no? El problema principal es que la gente, cuando manifiesta no entender qué paga en su factura de electricidad, eso le genera desconfianza y bueno, pues no es casualidad que, en mi opinión, no es casualidad que la factura sea, más que la factura sea compleja, que el funcionamiento sea complejo o se haga parecer tan complejo, ¿no? Hay una parte, en mi opinión, hay una parte de intención en esa complejidad de la factura y del funcionamiento del mercado. Muy bien, pues si queréis vamos a hablar un poquito de cómo llegamos hasta aquí, porque efectivamente esto no siempre ha sido así. En 1997 se produce una liberalización del mercado eléctrico y nos gustaría que nos contaseis un poquito. ¿Antes se seguía pagando o se pagaba lo mismo? ¿Era una factura muy cara? ¿Qué supuso la liberalización del mercado eléctrico? José Luis, si quieres empezamos contigo. Muy bien. Hombre, yo me centraría en el 2009, porque realmente... Ajá. El 2009, en julio del 2009, empieza el modelo actual. Antes, el Ministerio sencillamente decía lo que tenía que costar la luz y nadie decía ni mu, ¿no? Ahora no. A partir del 2009 se ha establecido un modelo que podrá ser complicado o sencillo, pero hay un modelo aditivo, de manera que el precio final de la factura es la suma de una serie de factores, ¿no? Yo creo que ese es el modelo a seguir. Otra cosa es que esos factores sean muchos, la factura final sea cara, etcétera. Pero yo creo que desde 2009 tenemos un modelo, al menos, de cálculo del precio de la electricidad. Marta. Bueno, es verdad que en 2009 se establecen los detalles de cómo funciona el modelo actual, pero yo pondría el cambio antes, ¿no? En 1997 empieza el proceso de liberalización, de privatización del sector eléctrico, y creo que ahí tenemos que fijarnos y tenemos que ver qué ha pasado desde entonces, porque los motivos por los que se llevó a cabo esta liberalización era una promesa de mayor competitividad que traería un menor precio para los ciudadanos. Y si hay algo claro es que eso no está ocurriendo, ¿no?
También creo que es importante utilizar esto como aviso a navegantes. Cuando nos hablan de que privatizar otros sistemas, el sistema sanitario o el sistema educativo, con promesas de una bajada de costes, pues yo lo que digo es estudiemos qué ha pasado en el sistema eléctrico, ¿no? Porque es importante. ¿En qué sentido estudiemos? Porque es cierto que hay algunas personas que hablan de que hay una posible manipulación del sistema de subastas en estos momentos. Jorge Fabra, entre otros, pedía una investigación de la Comisión Energética o de la Comisión de Energía para que pudiésemos saber un poquito más, para echar un poquito de luz sobre este incremento de los precios. Yo, por resumir, por hacer respuestas breves, como nos has pedido, yo diría que desde el 97 han pasado muchas cosas, pero una de ellas es que la electricidad para el consumidor medio, para la familia media, ha subido. Facua estimaba en un aumento de la factura del 76%. En paralelo se ha creado lo que se conoce como el déficit de tarifa. Todavía tenemos y debemos los consumidores más de 25.000 millones de euros. Este concepto de déficit de tarifa no existe en otros países de Europa, es una cosa made in Spain. Y también en los últimos años hemos visto, como decíais al principio, que la falta de la pobreza energética o la imposibilidad de tener acceso a un mínimo de energía se ha agravado, es un problema cada vez más grave en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, estos tres aspectos pues tenemos que tenerlos en cuenta y han sido en parte consecuencia de cómo funciona el sistema eléctrico hoy en día. Te estabas asintiendo. Totalmente, con lo que decía Marta. Yo también me tengo que retrotraer al 97, donde se diseñó además un sistema de casación de la oferta y la demanda, tal y como decía Marta, todo al albur de que introducir competencia al liberalizar el sector se iba a bajar el precio de la electricidad. Pero además se diseñó en torno a un determinado mix energético. 20 años después está más que demostrado que este sistema de casación a través de un mercado marginalista está absolutamente desactualizado. En el año 2013 hubo una nueva ley del sector eléctrico donde era evidente y palmario que lo que había que cambiar era el sistema de fijación de precios, porque no puede funcionar un sistema que está basado en tecnologías que tienen que competir por sus costes variables. Cuando el 60% de estas tecnologías, las renovables, incluso la nuclear, no tienen estos costes variables para poder competir. ¿Por qué no lo hizo el Gobierno? Pues no por falta de conocimiento, porque desde luego desde la sociedad civil organizada, con magníficos expertos y expertas a la cabeza, estuvimos presionando para que se reformase este mercado, que es origen de muchísimas perversiones que hay en nuestro mercado de la electricidad. Y no se hizo, no hubo voluntad. José Luis, no sé si quieres aportar algo. Yo te quería preguntar concretamente... Sí. Volviendo a mi idea del 2009 como origen del asunto, lo que sí se ve es que el precio de la electricidad ha subido, ¿no? Es decir, desde el 2009 hasta el 2016, más o menos ha subido por una senda que es de un 4%, 4,6% de anual, cuando el IPC prácticamente ha subido pues la tercera parte, 1,6%. O sea, que efectivamente incluso ha caído en algunos años, desde el 2009 el precio de la electricidad está subiendo sistemáticamente. Y luego otro factor a considerar, y es que el precio de la electricidad en España, comparado con otros países europeos, según los datos de Eurostat, está, para los pequeños consumidores estoy hablando, está permanentemente por encima de la media de la Unión Europea, del orden de un 20%. De manera que yo sí que entiendo que hay factores estructurales que explican un poco este precio, que en España es más alto que en otros países de Europa. Y no debería haber razones, porque deberíamos estar en la media de la Unión Europea de los 28. Claro, perdonadme que insista, pero la cuestión es que nos dijeron que una liberalización llevaba mayor competencia, menor precio, y resulta que el precio ha subido hasta un 76%, que decía Facua. Si es un precio regulado, ese incremento de precio depende de la regulación, es decir, la regulación que tenemos en este momento es la que determina el incremento de esos precios, ¿no? Bueno, es decir, podríamos tener otra. Lo que pagamos en nuestra factura de electricidad tiene muchos detalles, pero básicamente tiene dos componentes. Una componente se determina en un mercado mayorista, es decir, aquí no hay un precio regulado, sino que es lo que determina un mercado que funciona de manera ineficiente y
y que es bastante, o sea, que es tremendamente oligopólico y tiene una serie de deficiencias. ¿Qué significa lo de oligopólico? También por trasladar un poquito, porque muchas veces hablamos del oligopolio de la energía y es como un palabra de estos esotéricos que a veces entra y a veces no. Cuando utilizamos el término oligopólico, lo que nos estamos refiriendo es que el precio de la energía se fija cruzando, como la economía más básica, una curva de oferta y una curva de demanda. Para cada hora del día, todas las centrales que están dispuestas a producir energía hacen sus ofertas y todas las comercializadoras que quieren comprar energía para luego llevarlas a nuestras casas hacen sus ofertas de demanda. Se cruzan las dos curvas y el punto de cruce determina el precio al que se pagan, al que se retribuyen todas las energías que generan. Claro, cuando los actores que forman parte de este mercado no son muchos, sino que son básicamente 3 principales o 5 actores importantes y tienen parte tanto en la oferta como en la demanda, pues tienen capacidad de influir mucho en el precio que determina este mercado. Entonces, cuando hablamos de oligopolio, nos estamos refiriendo a el poder de influir en cuál es el precio final de mercado que les confiere el hecho de que, aunque estemos pensando en muchas centrales y en muchos consumidores, muchas comercializadoras, en realidad son unos pocos jugadores que se reparten este mercado. Muy bien, pues con respecto a lo que estás diciendo, hemos preparado un vídeo de actualidad donde intentamos explicar nuestra jerga económica, ¿no? Vamos a ver qué nos contaban acerca del precio de la energía. Vamos a suponer que cada uno de los vasos es una tecnología de generación. Suministran electricidad de diferentes Eso es, como si fueran 4 centrales de generación diferentes. Vale. Pongamos que el agua es una central eólica, la leche es una central nuclear, el vino pongamos que es el carbón y por último pongamos el Rolls Royce, esto quiere simular cava, que es la generación con gas en España, es la más cara de todas, ¿vale? Entonces, en cada una de las horas del año se van añadiendo centrales hasta que son suficientes para satisfacer la demanda. Vale. ¿Y cómo se hace? Pues por lo que dice la lógica, por precio, ¿vale? Entonces pongamos en una hora donde lo que tenemos es un poquito, no hay mucho viento, no hay días, por ejemplo, como la semana pasada, donde había muy poquito viento, ¿vale? Tenemos bastante nuclear, pero hay alguna central nuclear también en revisión, con lo cual tampoco la tenemos a tope, ¿vale? Entonces, para satisfacer la demanda de ese día hace falta muchísimo carbón. Hemos tenido que poner el carbón casi a tope y alguna central ha quedado porque no estaban todas disponibles y también un poquito de gas, no mucho, pero vamos, suficiente gas como para que haya una aportación relevante de las centrales de gas. Entonces, este día, a esta hora, hemos obtenido esta mezcla de generación, que como vemos es muy cercano al rojo. Y ahora vamos con el segundo. Efectivamente, vamos a suponer que en ese segundo día tenemos muchísimo viento, hay una producción eólica muy grande, Vale. tenemos todas las centrales nucleares funcionando al 100%, Muy bien. no tenemos carbón, suponer que las centrales de carbón están todas paradas, hay avería y por tanto no están funcionando, y entra un pelín de gas, no mucho gas porque como había tanto viento y tanta nuclear no ha hecho falta mucho gas. Esta es la mezcla que tenemos para el segundo día. Vamos a batirlo. Esto es el lunes y esto es el martes. Yo entiendo que el lunes sale mucho más caro porque como tenía mucho carbón y el martes sale más barato porque tenía mucho viento y es más barato, ¿no? Pues no, el precio de cada hora depende solamente de la última central, de la más cara de todas. Como en ambos casos ha habido, aunque sea una gotita solamente de gas en el último caso, pero en ambos casos ha habido gas, lo que ocurre es que el precio de ambos días es exactamente el mismo. Pagamos todas las tecnologías de generación al precio de la última, de la más cara, que es necesaria para satisfacer la demanda en cada momento. ¿Quién decide qué tecnología se utiliza cada día? Porque yo tiraría siempre de viento, siempre que haya viento, ¿no? Claro, pero el problema está en que más del 70% de la generación en España está concentrada en 3 empresas, que son las que deciden en cada momento cuáles son las centrales que van a entrar y las que no. Y por supuesto las que deciden, pues con el criterio, como es natural, de maximizar sus beneficios. Los de ellos. Claro, es que esas empresas son empresas cotizadas y su obligación es maximizar sus beneficios. Bueno,
Bueno, pues aquí Jorge Morales nos explicaba un poquito cuál era la determinación de ese precio de la energía. Coté, te estaba viendo y te estaba gustando el vídeo, creo, Magnífico. ¿No? El compañero y amigo Jorge Morales es, vamos, muy pedagogo. Exactamente. Explicando un concepto tan complejo. Y demuestra esta perversión del mercado de la electricidad, una perversión que hace, primero, que tengan una situación de predominio unas pocas pero todopoderosas corporaciones, pero además demuestra esta situación tan irrisoria que hace que todos los demás generadores cobren por el precio de la central más cara. Y dentro de esta generación que cobra por el precio de la central más cara, nos encontramos con tecnologías que están más que amortizadas y que además las hemos amortizado nosotros con la factura de luz, como son las centrales nucleares o como es la gran hidráulica, y están cobrando por el precio del gas. O sea, esto en la parte variable, pero si nos metiéramos, y voy a dejar a mis compañeros que hablen, en la parte regulada, es que hay también un montón de conceptos tremendamente perversos por los que al final siempre se produce una transferencia de renta del consumidor doméstico y de la pyme a las grandes corporaciones, al oligopolio eléctrico, pero incluso a la gran industria. Es decir, que es dudoso que no sea una manera de subvencionar determinadas industrias a través de la factura de luz, que afecta a este vídeo, a este comentario que hacías tan tremendo sobre pobreza energética. Todo esto en un contexto de pobreza energética y a más, en un contexto de cambio climático donde tenemos que dejar de estar quemando combustibles fósiles. José Luis, vamos a aprovechar que te tenemos, que escribiste un libro para que presumamos de entender la factura de la luz. Y que nos cuentes un poquito cómo podemos entender eso, a pesar de que en las últimas semanas muchos nos hemos convertido en unos expertos involuntariamente. Cuéntanos un poquito qué contiene ese precio de la electricidad que vemos de la manera más simple posible para que podamos asimilarlo. Bueno, Marta, yo creo que lo ha explicado muy bien y el vídeo también es muy ilustrativo. Es así, o sea, la teoría marginalista funciona así. Tengo que decir que la teoría marginalista se utiliza en muchos sitios y es una teoría económica. No soy economista, así que lo mismo digo alguna burrada. Pero la teoría económica tiene fundamentos de eficiencia clarísimos. Porque efectivamente la teoría marginalista lo que dice es que cuando se cruzan las curvas de oferta y demanda es el óptimo económico, porque nadie quiere pagar más de lo que en ese momento cuesta, porque no va a satisfacer ya una necesidad que no la valora, y el otro no es capaz de producir más porque ya va a ser más caro de lo que alguien va a pagar. De manera que efectivamente la teoría marginalista es óptima desde el punto de vista económico. Pero ¿qué sucede? Que eso funciona en un sistema donde hay una entrada competitiva. Cualquiera puede producir, y no es el caso de un sistema eléctrico. El sistema eléctrico estamos viendo que hay muy pocas tecnologías realmente funcionando y muchas de ellas son irreplicables. ¿Quién establece ahora y hace una nueva central nuclear? Imposible. Incluso una nueva central hidráulica de cierta potencia, pues no se pueden producir, de manera que esas dos realmente están limitadas. Claro. Sí que podemos, y realmente la década del 2000 pues se han introducido hasta 25 centrales de gas de ciclo combinado, ¿no? Porque era la única tecnología que realmente se puede implantar en el momento, ¿no? De manera que es una teoría que yo creo que tiene fundamentos económicos, pero que tiene un problema de aplicación práctica en el sistema eléctrico. Dicho eso, naturalmente la forma de ofertar que exige, digamos, la teoría marginalista es muy correcta. Cada uno tiene que ofertar el coste marginal de la última producción, es decir, el coste variable de producir la última unidad, para que ahí se cruce con la demanda, que efectivamente es lo mismo, oferta con el último valor marginal de algo que realmente le interesa al comprador, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues que efectivamente ahí donde se cruzan esas curvas está produciéndose un precio que es muy volátil. Es muy volátil porque la última central puede ser, como nos está pasando ahora, central de ciclo combinado, que efectivamente el gas en estos momentos está relativamente caro, y luego centrales hidráulicas,
¿Por qué las centrales hidráulicas cuando su coste marginal es cero? Pues centrales hidráulicas porque no se fijan en su coste marginal variable, sino que se fijan en la alternativa. ¿A quién van a sustituir? Como sustituyen al gas, pues ofertan al precio de gas. De manera que efectivamente salen unos precios tremendamente altos en estas situaciones. Marta, este cruce de oferta y demanda y este papel de las energías hidroeléctricas, este cruce que hace que tengamos un precio tan elevado, ¿también se produce en otros países? Sí, en el proceso de liberalización de España se produce a partir de una voluntad en toda Europa de liberalizar los mercados eléctricos y acabar con un futuro mercado eléctrico integrado. ¿Tiene el mismo impacto en todos los países en términos de precios? En todos se incrementó en esta proporción que se ha incrementado en España hasta un 76%. En el caso de España, creo que es particularmente dramático las consecuencias negativas que ha tenido para el consumidor, porque al incremento de precio hay que sumar, y no podemos olvidar, esos 25.000 millones de euros que todavía debemos. Entonces, 25.000, recordemos, el déficit de España es 54.000, ¿no? Quiere decir, es la mitad del déficit público que tenemos ahora mismo en España. Eso es. Entonces, durante todo ese periodo en el que el precio de la electricidad estaba subiendo mucho, para que el consumidor no lo notase, se tomó la decisión de retrasar ese pago a años futuros para que los consumidores siguiésemos consumiendo sin notar que el precio estaba subiendo, ¿no? Eso sí que es muy propio de nuestro sistema. Y eso viene determinado pues por decisiones políticas que se fueron tomando a lo largo de todo este proceso. Pero entonces, entiendo, no ha habido un proceso de liberalización con éxito en toda Europa en ese sentido, es decir, ningún mercado ha podido liberalizar el servicio, bueno, el mercado energético sin que se haya producido una mejora para el consumidor. Yo no soy experta en todos los mercados eléctricos de Europa. Creo que hay procesos que se han hecho con más acierto. Creo que hay otros países donde se ha puesto en la balanza y se han dedicado muchos esfuerzos y mucha normativa durante todo el proceso a otros objetivos que no son únicamente tener un mercado liberalizado, porque aquí a veces parece que el único objetivo es que tener el mercado, ¿no? Y puede que haya otros objetivos. ¿Nacionalizar, quieres decir? No, estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Alemania, durante los últimos años han hecho un esfuerzo grande por cambiar su modelo de producción de electricidad, por instalar renovables, y eso es pensar que el único objetivo no tiene por qué ser tener un mercado que funcione, ¿no? Coté, con respecto a esto que nos está diciendo Marta, yo creo que el impuesto al sol, o esto que se ha llamado el impuesto al sol, es realmente paradigmático en cómo se ha apostado y por qué tipo de modelo energético se ha apostado aquí en España, ¿no? Eso es más de lo mismo, es decir, da igual que hablemos de autoconsumo, da igual que hablemos de distribución, de mercado eléctrico, la realidad es que tenemos una política energética que está dominada, está al dictado de los intereses empresariales del oligopolio. Y esa realidad ha hecho que en España se dé una situación kafkiana, que es mientras en todo el mundo se está desarrollando las energías renovables y sobre todo con un acento especial las energías renovables en manos de la ciudadanía. En España hemos tenido unos años, primero de incertidumbre, de no regular el autoconsumo o la autoproducción y además durante muchos años con serias amenazas de que iba a ser una normativa devastadora. Realmente la normativa es un delirio, pero aún así se puede hacer autoconsumo, aún así claro. Se puede hacer un autoconsumo en el que se ahorre la factura de la luz, pero sobre todo se puede hacer un autoconsumo por una responsabilidad ecológica. Estamos en un contexto muy grave de cambio climático donde tenemos que apostar seriamente por un cambio disruptivo de uso de energía. Tenemos que reducir nuestro consumo de energía, tenemos que ahorrar energía, tenemos que hacer un uso eficiente de energía y tenemos que producir con energías renovables. Sobre todo que se puede hacer, ¿no? Porque hay ejemplos en otros países dentro de en nuestro España entorno se puede hacer, que se está pero haciendo. Han conseguido primero la normativa más restrictiva del mundo, que es un delirio y que esto hay que cambiarlo, y que además todos los partidos políticos de la oposición firmaron en la anterior legislatura que en caso de tener responsabilidades de gobierno iban a fomentar una nueva normativa de autoconsumo. Vamos a ver si es verdad.
Segundo... ¿Tendrán que llegar al gobierno entonces? Bueno, ahora mismo firmaron el Partido Socialista y firmó también Ciudadanos. El manifiesto fue a raíz con el cambio de la ley del sector eléctrico. Firmaron que iban a derogar la ley del sector eléctrico. Firmaron todos estos partidos políticos, a excepción del Partido Popular, Convergencia y Unió y PNV, firmaron que además iban a apostar seriamente por el ahorro y la eficiencia energética y que dentro de estas medidas de ahorro y eficiencia energética, y ahí está, en la página web, están las firmas de todos los partidos políticos, firmaron que iban a apostar seriamente por el autoconsumo, como una herramienta de ahorro, de eficiencia, de empoderamiento ciudadano y, por supuesto, de lucha contra el cambio climático. Y es muy importante que digamos, a pesar de la legislación, se puede hacer autoconsumo. Debemos, si tenemos capacidad económica o si nos organizamos con vecinos o en los barrios, debemos de apostar por la autoproducción energética por cuestiones tan importantes como la penetración de la ciudadanía en el mercado eléctrico y, sobre todo, por poder dar respuesta a lo tremendo que tenemos, al colapso ambiental y social que afrontamos por el cambio climático. José Luis. Yo me sumo a estas palabras porque además acaba de salir lo que llaman el Winter Package, que es de la Unión Europea, y apuesta decididamente por... Explícanos qué es el Winter Package. El Winter Package, bueno, de vez en cuando la Unión Europea saca pues una legislación un poco para movilizar los sectores, ¿no? En el energético ha habido realmente varios movimientos de estos, ¿no? El primero, segundo, tercer paquete, y ahora ha sacado lo que llaman el paquete de invierno, que en el fondo lo que hace es dar una vuelta de tuerca a lo que llaman el empoderamiento del consumidor, darle información al consumidor por un lado, información, y por otro lado darle mecanismos para que realmente sea protagonista del nuevo modelo energético, digamos ahí. Y un poco en esta línea yo he escrito mi libro, es decir, lo que se trata es de que el consumidor esté informado y sepa realmente qué elegir en el momento que le presenten distintas alternativas y tenga capacidad de ser efectivamente ese protagonista que yo creo que la sociedad ahora mismo requiere, ¿no? Claro. Perfecto. Pues con respecto a lo que estáis, yo creo que naturalmente hemos ido yendo de criticar el modelo que tenemos hacia las alternativas que también existen, ¿no? Porque de la crítica nace también la posibilidad de cambio y precisamente hemos preparado un vídeo que nos hablaba de estas alternativas y que nos permitirá abrir el espacio para esas recomendaciones, porque muchas veces, bueno, tenemos un ambiente un poco pesimista, pero la realidad es que no, existen alternativas y vamos a ir desgranándola en la última parte del programa. Todavía tenemos problemas, aunque ahora se van a empezar a resolver con el agua y también con la energía eólica. Por tanto, estamos... Se van a empezar a resolver porque va a llover. Sí, va a llover. Es preocupante, sí. Ya me gustaría a mí que igual que el año 2016 bajó, este año volviera a bajar otra vez. Pero no todo en esta vida y en este mundo depende del gobierno. ¿Realmente estamos condenados a esperar que llueva para que no se dispare la factura de la luz? De la misma manera que los campesinos antaño aprendían a temer la tormenta, el pedrisco o la sequía, ¿tendremos que otear las nubes del cielo para saber si podremos calentarnos? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Quizá esta sea la clave. Si de algo estamos orgullosos en el Consorcio de Compañías Energéticas es de nuestra obra social, en especial de los planes de reinserción laboral para aquellos que se quedan sin trabajo. Nuestra acción solidaria se centra en gente desesperada, como son los que dejan de ser ministros. ¿Qué voy a hacer ahora? Me acaban de echar del ministerio y no sé hacer nada. No he trabajado nunca fuera del partido. Ni siquiera tengo estudios. Tranquilo. Nosotros le daremos un puesto en nuestro consejo de administración. ¿En serio? Pero yo era ministro de Agricultura. No tengo ni puñetera idea de energía. Eso da igual. Nos esforzamos por ser solidarios. Solo le podemos dar 300.000 euros al año. Ojalá pudiésemos hacer más. ¿Qué son 1.000 euros al día por conseguir la sonrisa de un exministro? Desde nuestra fundación hemos ayudado a muchas de estas personas desesperadas. Personas como José María, Felipe, Elena, Josullón, Pedro. Gente que se iba a quedar sin un puesto y que hemos colocado en nuestras multinacionales. Sabemos que nuestros clientes lo comprenden. Potencia contratada, kilovatios hora...
Sigo sin entender la factura de la luz, pero me da igual. Me basta con entender que con los 100 euros que pago al mes estoy contribuyendo a ayudar a todos esos políticos necesitados. Multinacionales de la energía. Creemos en el poder de las personas y, sobre todo, creemos en las personas con poder. Bueno, pues en clave de humor yo creo que este vídeo nos explicaba muy bien la relación entre oligopolio, puertas giratorias y los precios más altos de la energía. Pero bueno, en cualquier caso, queríamos abrir este nuevo bloque con un poquito de humor para desengrasar y sobre todo para que nos digáis cuáles son las alternativas. Tanto, vamos a empezar tal vez en términos públicos, es decir, y rápidamente, ¿qué regulaciones podemos implementar aquí y ahora, en este momento en España, para que no estemos viendo cada vez que hay frío que se incremente el precio de la electricidad y que se quede ahí, es decir, que no vuelva a bajar? Marta, rápidamente, en términos públicos. Luego queremos que nos contéis las cuestiones que podemos hacer a nivel privado, porque sabemos que hay, pero en términos de regulación. Sí, en términos públicos yo creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Hemos visto antes y hemos comentado cómo hay centrales como las hidroeléctricas o las nucleares que tienen un coste muy bajo, pero reciben el mismo precio que fija el gas natural. Estamos hablando de que centrales a las que les cuesta generar del orden de 10 euros el megavatio hora están cobrando en estos picos del mes pasado 90 o 100 euros megavatio hora. ¿Qué se puede hacer? Pues gravar estos beneficios directamente. Se puede establecer un mecanismo de manera que este exceso de beneficios que están teniendo estas centrales, que además son unos beneficios injustificados porque estas centrales se instalaron en un marco legislativo anterior, es decir, no sabían que iba a funcionar un mercado cuando tomaron la decisión inversora. Por eso estos beneficios se llaman beneficios caídos del cielo, porque les han venido casi de regalo. Pues estos beneficios se pueden gravar perfectamente. ¿Qué más se puede hacer? Los costes venidos del infierno, ¿no?, para los consumidores. Venidos del cielo para ellos, venidos del infierno para los consumidores, eso es. También, ¿qué más se puede hacer? Se puede exigir que estas empresas eléctricas devuelvan a los consumidores los 3.600 millones de euros que, en concepto de costes de transición a la competencia, en concepto de exceso de estos costes, han recibido, ¿no? Porque la transición a la competencia también ha supuesto exceso de costes para los consumidores si queremos recuperarlos. Claro. Más cosas que se puede hacer: instalar más renovable, establecer normativas que permitan que se desarrolle el autoconsumo y subastas para que haya nueva potencia renovable. Que estas subastas tengan criterios no solo económicos, sino también criterios sociales y ambientales, porque, como digo, puede haber otros objetivos muy legítimos a la hora de pensar en el sector eléctrico. Parece muy razonable, Marta, pero déjame, antes de que continúes, que pasemos también y que le pregunte a usted esas iniciativas a nivel privado y a nivel asociativo que existen. Es decir, yo creo que en estos momentos donde la gente está sufriendo el precio más alto de la electricidad de los últimos años, es el momento de aconsejar ¿qué? Pues mira, que tenemos que entrar la ciudadanía a penetrar un sector tan estratégico y tan importante. Hemos dicho que es tan opaco que ha generado nuestra desafectación porque no lo entendemos. Y por eso es muy importante que entendamos que si la ciudadanía penetra, tenemos dos posibilidades. La primera, romper la enorme connivencia del poder económico, del oligopolio, con el poder político, con el gobierno. Es decir, necesitamos que haya muchos más actores en el mercado energético y en la energía en su conjunto. Y otra cuestión muy importante. Eso, al fin y al cabo, Coté, perdón que te interrumpa, es incrementar la competencia, cosa que no hay ahora y por lo que nos vendieron la liberalización. Efectivamente, efectivamente. Y la segunda cuestión, antes de meternos en cosas muy concretas, es muy importante que penetremos las personas en el mercado energético, porque de verdad realmente necesitamos una cultura energética sensata. Necesitamos aprender a cortar el despilfarro enorme de energía de una sociedad hiperconsumista como la nuestra. Cuando una persona o cuando un colectivo de repente compra un panel fotovoltaico y ve cómo se produce la energía que va a consumir,
automáticamente le cambia la cabeza y se da cuenta de todo lo que hay, las implicaciones que hay en el uso que hacemos habitualmente de la energía, de tal manera que se da cuenta uno de las implicaciones en los derechos humanos, las implicaciones en el cambio climático, las implicaciones en la calidad de la democracia. Por eso es muy importante en dónde se puede las personas activar. Por eso necesitamos políticas de activación ciudadana en materia energética. Sin lugar a dudas hay que mencionar a todas las nuevas cooperativas eléctricas verdes que están surgiendo por todos los territorios del Estado. Es decir, hoy en día podemos elegir una cooperativa allí donde estemos. ¿Y qué significa y qué implicaciones tiene eso? 100% segura, no hay ningún problema, no es algo de hippies que sea inseguro nuestro servicio energético. Sino, bueno, si los hippies dan buen servicio, claro, tampoco pasa nada. Por generar confianza a las personas que nos estén escuchando. No hay ningún problema, esto es un trabajo profesional absolutamente fácil de realizar y de hecho se ha demostrado ya desde el año 2010 hay una nueva hornada de cooperativas eléctricas verdes que están operando por todos los territorios del Estado, que además tienen un carácter local y esto es muy importante. ¿Y dónde podemos encontrar información para...? Bueno, en todas partes, es decir, pero por ejemplo en la propia plataforma por un nuevo modelo energético nosotros estamos difundiendo todas estas alternativas que activan a las personas. No solo van a tener una electricidad que cuenta con un respaldo de origen renovable, sino lo más importante. Para mí, el valor que tienen estas organizaciones es que son espacios de activación ciudadana. Al ser cooperativista, claro, no solo te conviertes en que tú puedes tomar decisiones dentro de la cooperativa, sino que además no hay más que ver todas las cooperativas, que las personas, muchas de las personas socias de las cooperativas se convierten en evangelizadores de estas organizaciones. Esto es fundamental, pues como por ejemplo son Energía, Goyener, Energética, Econactiva, Nosa Energía, es decir, podríamos hablar de todos los territorios, en todos los territorios están operando. Y además todas... Porque enseguida vamos a volver, pero quería preguntarle a José Luis por darnos la tercera visión, ¿no? Es decir, una visión privada, una visión pública y una visión técnica. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo defendería dos ideas, ¿no? Una, la idea decía antes, del protagonismo del consumidor, que exige información, exige formación, exige que realmente esté al tanto y tenga instrumentos para participar, ¿no? Y eso es muy importante. Y ahí se requiere una participación pública en la activación de toda esta información, ¿no? Y por otro lado diría que las reformas, es muy difícil que una persona o un colectivo, incluso un partido político, tenga toda la verdad. O sea, yo creo aquí en el diálogo. Y efectivamente la última reforma pues se ha hecho sin diálogo. Yo creo que yo apostaría por el diálogo, apostaría por una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haciendo de líder en el cambio energético. Haciendo de líder pero oyendo a todo el mundo y sacando conclusiones que sean válidas para todos. Yo no creo ahora mismo en que nadie tenga la verdad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la comisión, pero una comisión digamos distinta a la que tenemos actualmente, una comisión realmente independiente y realmente con poderes, ¿no? Yo creo que esas dos ideas serían fundamentales. Quería lanzaros una preguntita y yo creo que estaba en línea de lo que estaba diciendo Coté, porque muchas veces muchas de las personas que defienden las energías renovables, las energías verdes, nos dicen que sería un modelo más democrático, que eso implicaría incrementar la soberanía democrática. Me gustaría que nos comentaseis brevemente cómo podría hacer eso, es decir, qué incidencia tienen las energías renovables en la calidad democrática de un país, porque yo creo que es en términos políticos también importante. Marta. Sí, yo te doy una cifra. Rápidamente. Te doy una cifra muy rápido. En Alemania el 47% de la potencia renovable es propiedad de ciudadanos, municipios o cooperativas. Eso no ocurre en España. Eso ya es, y Alemania es un país al que siempre miramos y queremos parecernos. Y eso no ha ocurrido por casualidad. Eso ha ocurrido porque durante muchos años han establecido normativas que han permitido que eso tenga lugar. ¿Qué tipo de normativas? Pues normativas que favorecen un autoconsumo con balance neto, un autoconsumo sencillo de entender, que uno puede hacer unos cálculos y decidirse a instalarse paneles en su tejado.
Alemania ha tenido un proceso en el que muchas pequeñas ciudades y ciudades más grandes han remunicipalizado sus redes de distribución. Las redes de distribución van a ser cruciales en el futuro porque es allí donde se va a instalar la nueva potencia renovable. Y como digo, hay muchas ciudades más pequeñas y ejemplos de ciudades grandes, como pueda ser Hamburgo o Stuttgart, en el que los ciudadanos han dicho, oye, estamos cansados de tener una red eléctrica que no instala toda la renovable que nosotros querríamos, que no funciona como querríamos, que estamos pagando mucho por ella, y han llevado procesos de remunicipalización, de recuperación de esas redes. Ese tipo de procesos es muy posible y se pueden hacer, pero requiere una normativa que no diría yo que los favorezca, sino que no sea como la española, que lo que hace es obstaculizarlos, es decir, poner a los ciudadanos en una condición desventajosa frente a las grandes compañías eléctricas o inversoras. Coté. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, la normativa es fundamental y desde luego necesitamos valentía política que rompa esta connivencia con el poder económico. Necesitamos también que las personas que nos están viendo entiendan que son parte importantísima para el cambio de modelo energético. Nada va a cambiar si no hay una ciudadanía activa que empuje el cambio. Hay cuestiones que no son baladíes. Es decir, hace 5 años nadie hablaba de energía. Cuando nos pusimos tantísimas organizaciones, tantísimas personas desde la pluralidad, desde la absoluta diversidad, a trabajar conjuntamente, a denunciar este modelo energético de delirio, a denunciar esta falta de democracia en la política, a denunciar la pobreza energética, a denunciar los políticos giratorios, son temas que han saltado a la palestra. Es decir, ahora mismo todo el mundo habla de pobreza energética, ahora mismo todo el mundo entiende un mínimo de energía, no la factura de la luz en concreto, que hay que comprar el libro de aquí nuestro compañero para entenderlo realmente, pero sí que entiende que la política energética está coartada. Y desde luego hay que apostar porque si no te haces economía, te la hacen. Tenemos que ser las personas normales y corrientes que nos juntamos con nuestros vecinos, que nos juntamos en nuestros pueblos para repensar y decidir qué podemos hacer en el modelo energético. Que no sea una decisión de señores encorbatados y de ingenieros en un despacho en la Castellana los que tienen que decidir. Nosotros, en nuestro pueblo, podemos decidir cómo podemos abastecernos de energía. Una energía en manos de las personas, una energía limpia, una energía solidaria. Porque si penetra la ciudadanía, no tenemos 100% garantía, pero seguro que no vamos a ser insolidarios y no vamos a dejar que ningún vecino, que ninguna persona se quede sin suministro energético, no solo de la luz, sino también de los combustibles para calentar el hogar en los meses en los que no pueda pagarlo. Luis. Sí, antes se hablaba de ese protagonismo, ¿no?, de los consumidores. Yo creo que hay que ir a un consumo que yo llamo el consumo ser, ¿no? Un consumo que sea, por un lado, sostenible, que tiene que mirar no solo los procesos de producción, sino también las consecuencias de esos procesos, el tema de los residuos, el tema del cambio climático, ¿no? Que sea, por otro lado, eficiente. Aquí hay mucho que hacer porque, efectivamente, el tema de la climatización de los edificios es clave para entender un poco la factura de ciertos hogares, ¿no?, que es excesivo en condiciones normales, y que ¿no? además entiendo que tiene incidencia, tiene una relación con la renta, con los niveles de renta a los que tienen acceso las familias, ¿verdad? Efectivamente. Es decir, que cuanto menos renta, más necesidad de eficiencia y probablemente con menos eficiencia en el consumo, ¿no? Y luego, por último, responsable. Es decir, que tenemos que atender, por un lado, al ahorro, que es la primera causa de esta irresponsabilidad. La segunda, atender a los casos que citabais de pobreza energética o de lo que la Unión Europea llama pues, consumidores vulnerables. Yo aquí quiero defender que el bono eléctrico, que supuestamente pues, iba un poco a paliar esta situación de pobreza energética, pues estaba realmente mal concebido, ¿no? Afortunadamente creo yo que se están dando los pasos para reformarlo en la buena dirección. La buena dirección, por un lado, yo diría que tiene que tener en cuenta la renta, cosa que no hacía el anterior, ¿no? Y hay precedentes. La ley
de pobreza energética de Cataluña o de Aragón, que han salido recientemente, a nivel local, pero están un poco implicándose en este nivel de fijarse en la renta para dar estas facilidades a estos colectivos, ¿no? Y el segundo tema que tiene que tratar el bono social es el tema de la desconexión por impagos, ¿no? Que ahora mismo pues bueno, pues es un caos, ¿no? Porque cada ayuntamiento y cada comunidad aplica una forma de aplicarlo de forma distinta, ¿no? Yo creo que esos dos temas necesitan pues un repaso. Bueno, me pide la palabra y es que son temas que necesitan de una profundización y que nos gustaría decir muchísimas más cosas. Tenemos un minuto final para cada uno de vosotros, que es lo que nos queda, porque hemos ido agotando un poquito todo el tiempo que teníamos. Quería empezar con Marta, un minuto final, luego Coté, luego José Luis. Tenéis un minuto. De verdad os voy a cortar porque nos cortan. Entonces, rápidamente, Marta, una intervención final. Vale, muy rápidamente. Nadie duda hoy en día de que las renovables son competitivas desde el punto de vista de coste y tecnológicamente ya funcionan. Eso no es la pregunta que tenemos que responder. La pregunta que tenemos que responder es si aprovechamos esta oportunidad tecnológica para transicionar hacia un sistema más sostenible ambientalmente y más justo socialmente. Y esto no ocurre por amor al arte. Esto hace falta una serie de normativas para que pase, ¿no? Hablábamos antes de la posibilidad de remunicipalizar redes de distribución. Tenemos también la posibilidad de recuperar la gestión de las hidroeléctricas una vez que vayan acabando sus concesiones privadas. Las hidroeléctricas van a ser fundamentales para actuar de batería y de regulación cuanto más renovables tengamos en el sistema. Hablamos también de nuevas subastas de potencia renovable. Pues las cosas, como digo, no van a ocurrir por arte de magia. Necesitamos establecer criterios sociales para permitir que estas nuevas centrales renovables tengan también una propiedad distribuida. Si queremos sustituir centrales de carbón, pues por ejemplo, hagamos subastas para instalar centrales renovables cerca donde hoy en día están las centrales de carbón, de manera que podamos sustituirlas. Y en definitiva, y como mensaje así de resumen, el único objetivo no puede ser que funcione un mercado. Hay otros objetivos que son muy legítimos para el sistema eléctrico. Uno de ellos es que todo el mundo tenga acceso a un mínimo de energía, porque es necesario para tener una vida digna, y eso puede ser un objetivo totalmente legítimo. Marta. Y el otro, y acabo, es que tenemos el cambio climático sobre la mesa. La energía es uno de los principales responsables del cambio climático y tenemos que pensar también en cómo hacemos la transición teniendo en cuenta esto. Naomi Klein, nada, al revés, pero disculpa a vosotros que tengo que cortar, ¿no? Naomi Klein tenía hace poquito publicado un libro que decía esto lo cambia todo, ¿no? Efectivamente. Coté. Efectivamente. Pues siguiendo la argumentación de Marta, la energía es un bien común esencial, no es un negocio para lucrarse a costa del derecho de las personas. El cómo utilizamos la energía tiene unas implicaciones ambientales, sociales y políticas demasiado importantes para dejarlas al albur del mercado y, por lo tanto, a mí lo único que se me ocurre como posible freno a estas dinámicas de décadas en las que estamos sufriendo esto es la penetración de ciudadanía. Estamos acostumbrados al consorcio o al contubernio entre lo público y el capital privado. Yo aventuro a poner encima de esta mesa de debate el contubernio maravilloso y sano de lo público ciudadano. Es decir, porque esto garantiza que bienes comunes esenciales estén en manos de la administración pública, pero que haya penetración de la ciudadanía, que va a garantizar que haya, bueno, una calidad de la democracia y un cuidado en el bien común, que es lo que tiene que hacer el poder político y que se está demostrando en la cuestión energética absolutamente perverso. Por lo tanto, es demasiado importante la energía para dejarla en manos de estas grandísimas y todopoderosas corporaciones. Necesitamos que todas las personas participen con y sin capacidad económica. Por ejemplo, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético es un espacio de activación ciudadana donde todos participamos a codecidir, a pensar, a idear, a trabajar, a hacer acciones. Yo invito a todas las personas, la plataforma no es una organización, son espacios, da igual que sea la plataforma, que sea una cooperativa eléctrica, que sea la organización vecinal de turno. Lo importante es que entendamos que tenemos que entrar nosotros, las personas normales y corrientes, en este sistema energético. Muchas gracias, Coté.
José Luis. Bueno, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Gaté, ¿no? Sobre todo con lo que ha dicho de que la energía es demasiado importante para dejarla en manos de cualquiera, ¿no? La energía es fundamental y efectivamente ahí hay que actuar. Y no se puede concebir un mundo energético sin regulación. Yo defiendo mucho la regulación. Yo un poco creo que con la regulación se pueden hacer cosas, ¿no? Y la regulación lo que exige, primero, es diálogo para contemplar todos los puntos de vista, todos los intereses, todas las necesidades, y segundo, normas de cómo se juega. Yo creo que España es muy carente de normas. Ha habido sentencias muy recientes del Tribunal Supremo que han ganado las eléctricas precisamente denunciando la falta de normativa. El Tribunal Supremo se lo ha reconocido y han tenido que cambiar. Y esto ha afectado al margen de comercialización, ha afectado a la financiación del bono social. Y en el fondo, ¿qué es lo que dice? Pues que toda normativa tiene que tener unas reglas claras y un modelo de cómo se aplica. Y si ese modelo no existe, pues el gobierno de turno hará lo que le parezca. Y eso es recurrible. Digamos, las eléctricas han demostrado que es posible recurrir. Pues yo creo que los ciudadanos deberían ir por esa línea, denunciar todo lo que vean que no funciona o que funciona de acuerdo sin ninguna reglas claras. Si tenemos unas reglas claras, tenemos un espacio de juego y sabemos cómo jugar, pues yo creo que todos saldremos ganando. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, Coté, Marta. Un placer escucharos y haberos tenido. Esperamos que tengamos que hablar de las alternativas porque ya la estamos implementando. Y nada, ojalá que dejemos de girar las puertas y las abramos a la ciudadanía. En cualquier caso, nosotros desde aquí queríamos daros las gracias por haber estado con nosotros y convocaros al próximo ECO, que como siempre trataremos de sacar los colores a la economía. Nada más, muchas gracias y a difundir el programa.